cada vez que hay un incremento de la violencia, por ejemplo, recientemente en los estados de Michoacán, de Colima o de Zacatecas, de Guanajuato desde hace tiempo, lo que hacen es enviar una serie de contingentes para tratar de combatir al crimen organizado, pero dejan de lado una situación, algo que se conoce desde hace tiempo por parte de los especialistas dedicados al análisis del crimen organizado. Al crimen organizado no se le combate masivamente, sino celularmente, es decir, con trabajo de inteligencia para desarticular a las redes que existen dedicadas al narcotráfico, por ejemplo. Entonces, los resultados de la Guardia Nacional todavía son decepcionantes. No hay, creo yo, en el corto ni en el mediano plazo la posibilidad de que cambie esta circunstancia. Tendrán que pasar cuando menos 10 años para que la Guardia Nacional se convierta en una institución, en una dependencia calificada para el combate del fenómeno delictivo, pero me parece que esta es la apuesta, la gran apuesta del sexenio. Creo que Andrés Manuel y su equipo de colaboradores cercanos lo sabían. Es imposible conformar una policía en 2, 3 años, ni siquiera en un sexenio, pero me parece que se plantearon esta meta, militarizar a la seguridad pública, incorporar elementos del ejército, de la marina a las tareas de seguridad pública en México, en espera de que después de cierto tiempo, cuando menos unos 10 años, ya estén en condiciones de realizar tareas de seguridad pública. Es justamente lo que comentábamos hace un instante, Julio. Lo que tenemos es que la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, lo que hace es un despliegue táctico militar. Es decir, si ellos perciben que hay una zona de alta incidencia delictiva, lo que hacen es trasladar a efectivos para que realicen retenes, rondines, para que se construyan cuarteles de la Guardia Nacional en un despliegue típico militar, pero las células del crimen organizado no constituyen un ejército regular al que se pueda combatir de esta manera. Son, toda proporción guardada, un ejército guerrillero. Son células que atacan, realizan actividades delincuenciales, se repliegan y se esconden. Nuevamente hacen esta rutina de manera regular y por eso es muy difícil para un ejército regular como el que constituye la Guardia Nacional, la Marina, la propia Sedena, poder enfrentar a un ejército de estas características. Por eso, cada vez que hay un incremento de la violencia en Colima, en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato, el gobierno federal lo que hace es anunciar un plan, comillas, de seguridad. Y lo que hace es enviar elementos. Pero estos elementos lo único que hacen es patrullajes, retenes, rondines, pero no realizan trabajo de investigación para desarticular a las células del crimen organizado que se esconden, que tienen casas de seguridad, que tienen vínculos con las autoridades locales, que han sobornado a las policías estatales y municipales. Es muy difícil combatirles porque son invisibles. Claro. No es viable hacerlo de esta manera. Pero la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina, con la lógica militar en la que están formados, piensan erróneamente que con un despliegue del ejército en un territorio van a poder derrotar a los cárteles y esto evidentemente no ha funcionado y no funcionará. Se ha exagerado un poco con respecto al término de militarización. Yo te diría que no se está militarizando el país, pero sí se está militarizando la seguridad pública, eso sí. Ahí sí tenemos prácticamente una participación de generales, incluso algunos que estaban ya en retiro. El ejército no estaba en condiciones de poder ocupar todas las posiciones que se necesitan para realizar tareas de seguridad. Entonces ha tenido que incrementar su base de reclutamiento, poder tener más elementos con los cuales realizar tareas de seguridad pública y ha tenido que regresar a labores a algunos militares que ya estaban en retiro, que ya estaban en jubilación. Entonces, lo que vemos es, en efecto, una militarización de la seguridad pública y sí hay la participación del ejército en algunas tareas relevantes, en efecto, como los grandes proyectos de infraestructura del presidente, eso es Así es. innegable. Pero más bien ahí vemos una participación todavía menor del ejército en estas tareas, aunque con un presupuesto muy, muy grande, pero sí en materia de seguridad, en efecto, el presidente de manera muy consciente tomó la decisión, la determinación de entregarle a los militares el manejo de la seguridad pública. Es decir, sí tenemos a un cuarto de guerra del gobierno federal que está completamente militarizado. Los civiles tienen poco nivel de participación. Por otro lado, los militares no están aceptando bajo ninguna circunstancia recibir órdenes de los civiles.
Entonces, me parece que nada más, del único del que reciben órdenes es de parte del presidente de la República. Eso también representa una situación excepcional. En otros países democráticos, el secretario de la Defensa normalmente es un civil. En México no, el secretario de la Defensa es un militar. Y me parece que esto es un error que se está cometiendo por parte del gobierno federal, pero sí entiendo la lógica que lo inspira. Me parece que están equivocados, pero entiendo las razones por las cuales lo están haciendo. Debiera hacerlo. Coincido contigo plenamente, Julio. Me parece que los últimos eventos demuestran con claridad que la estrategia está equivocada y que tiene que hacer ajustes a la misma. Sin embargo, me parece que no los va a hacer. Me parece que únicamente va a hacer algunos movimientos cosméticos para aplacar las voces opositoras de algunos segmentos importantes de las élites en México y del ciudadano común que están cuestionando la efectividad de sus políticas en materia de seguridad. Me parece que no va a haber cambio, sobre todo por una razón. En el caso de que el presidente cambiara la estrategia, eso implicaría varias cosas. En primer término, imponer más presupuesto, porque el presupuesto que tenemos en materia de seguridad es más o menos el mismo que se ha manejado en años previos. Pero destinar más presupuesto implica o una reforma fiscal para poder recaudar más, lo que no es viable por las elecciones que tenemos el próximo año, por lo menos la del Estado de México, o bien reducir los recursos que se destinan para los programas federales, que tampoco no es viable, porque han demostrado tener un gran impacto electoral en las elecciones estatales que ha habido en fecha reciente, o bien reducir los fondos para los grandes proyectos de infraestructura. Es decir, el presidente creo que de manera muy consciente calculó que no tenía los fondos para poder reforzar los esquemas de seguridad ni tampoco poder fortalecer a la Guardia Nacional. De modo que lo que están haciendo es administrar el problema. La gran apuesta del presidente son sus programas sociales y sus grandes obras de infraestructura. Esto para tener una continuidad de su partido al frente de la presidencia de la República. De haberse enfrascado en una guerra contra el crimen organizado, quizá el presidente y su partido no habrían tenido viabilidad electoral. Me parece que esa es una decisión que tomó de manera muy consciente el presidente. No podía enfrentar dos problemas de manera simultánea. O se encargaba de la supervivencia política de su proyecto o se encargaba de combatir a los narcos. Entre ambas opciones, prefirió lo primero.